Yo creo, digamos, que las historias de digamos, a ver, me parece que estas grandes estrellas, digamos, del firmamento de Hollywood, sobre todo en la década del 50, digamos, como Marilyn, como James Dean. En el caso de Cliff es singular, digamos, porque él eligió otro destino, digamos. Si él hubiese muerto en ese accidente, bueno, quizás entraría ese panteón de los elegidos, de los muertos jóvenes y bellos, digamos, como el caso de Marilyn, como el caso de James Dean. Pero él eligió otro destino, digamos, él sobrevivió a ese accidente y además se sobrevivió e intentó en esos 10 años demostrar, que creo que es un poco el tema, digamos, el eje de la obra, demostrar que detrás, entre comillas, de esa cara bonita había un actor, había un artista. Y si uno ve las películas de digamos, de la segunda fase, o sea, del post-accidente, hay claramente una preocupación muy honda en poder dar cuenta de esa capacidad de actuación, que por ahí en las películas previas estaba todo mucho más como relajado o entregado a la zona de la belleza. Volviendo a esta idea de las muertes de las estrellas del firmamento del Hollywood, me parece que esa zona de fascinación que ejerce el espectador común en todos nosotros, creo que tiene que ver también con que son historias de una enorme tragicidad, ¿no? O sea, que creo que la tragedia es algo que no sé si pasa por el morbo. Yo creo que tiene que ver con algo de esa suerte como ¿no? Esa suerte de temor y temblor que genera determinadas caídas, ¿no? Digamos, si uno piensa en la tragedia griega o la tragedia isabelina, digamos, creo que esas grandes estrellas que están en el firmamento, altísimas, como Marilyn, como James Dean, que tienen eso, que lo tienen todo y de repente lo pierden todo, bueno, tienen son, creo, una suerte de reescritura de ciertos destinos trágicos que pagan por un exceso, ¿no? Que sería exactamente. Con la lógica de la tragedia. Exactamente, sí, exactamente. Y creo que eso mismo también se da en los boxeadores, ¿no? Que hay algo de cómo viven la vida y que, bueno, en realidad hay algo también de esa concordancia que creo yo también es fascinante entre la vida y la muerte, ¿no? En el sentido de que esas muertes están a la altura de esas vidas. Entonces eso genera una fascinación, sobre todo para la gente que sabe que va a morir, digamos, de manera tranquila en general. Yo creo que la zona creo que los actores en general, digamos, por lo menos, te diría que el 90% de los actores con los que he trabajado con muchos, tienen digamos, hay un grado de, no sé si el divismo me parece que es algo que tiene que ver con cómo está colocado el ego, digamos, en las personas. Digo, también hay divos que no son actores, digo, ni directores, ni hay divos que son oficinistas. Creo que tiene que ver con cómo está colocado el ego de las personas. En general los actores tienen algo que a mí produce mucha fascinación, que tiene que ver con esa zona de asumir determinados riesgos y de atravesar ciertos, creo yo, inclusive peligros respecto de lo emocional y del compromiso, que muchas veces en determinadas psiquis, digamos, o en determinadas configuraciones psicológicas, la zona del divismo, eso forma parte de cierta defensa. Digo, de cualquier manera, la situación del divo, digamos, me parece que en un país como la Argentina y en un medio específico que es el teatro de Buenos Aires, por lo menos el que yo conozco, para hablar de toda la Argentina, me parece que en el teatro al menos no se puede hablar de divos. De divos en el sentido de que yo sé lo que es una diva como Marlene, a mí eso es una diva, todo lo otro, otra cosa. Y creo yo que además esa palabra tiene como esa connotación, sobre todo en la zona del misterio, ¿no? Y de algo que está muy lejano y casi intocable, ¿no?
Ahora, es cierto, si hablamos de comportamiento, del guivismo en cuanto a un comportamiento más social, bueno, sí, no sé. Yo tuve la suerte de no toparme con esos actores. Quizás porque uno tenga un sexto sentido y los perciba y decida no trabajar con esa gente. Pero a mí me interesa el actor que trabaja, digamos, que se ensucia las manos y trabaja en esa suerte como de fango que cuando uno empieza a trabajar no sabe para dónde, ni qué, ni cómo, ni cuándo, y va, ¿no? Y no está como precavido, buscando, yendo a lo seguro o asegurándose que aquello va a estar bien o sí, ¿no? Bueno, por ahí no está bien. Digamos, obviamente uno trabaja siempre para dar lo mejor de uno y para que el trabajo tenga un nivel de excelencia, digamos, claramente. Pero muchas veces o la más de las veces por lo menos yo no trabajo sobre un terreno probado, o sea, no, me aburro, digamos, en general las cosas que hago son en general bastante distintas entre sí, pero eso tiene que ver primero con cierta inquietud que es propia y con cierto también hormiguismo en el culo que me aburre estar siempre en el mismo lugar o tampoco preocupado por lo que se espera de mí, eso mucho menos. Entonces en algún punto como eso no me importa, nada, hago lo que tengo ganas de hacer. Digamos, me dedico a esto, trabajo, el propio trabajo te va construyendo también un camino, claramente. En ese camino te vas encontrando con gente, hay mucha gente que quiere seguir tu camino y te sigue por un rato, después te deja. Digo, inclusive el público, digamos, gente que, bueno, que le interesa lo que vos haces porque vio 3 espectáculos y quiere ver el cuarto, o por ahí gente que no sabe quién sos, igual va a ver el quinto. Digo, quiero decir, yo sí tenía como un prejuicio respecto, no a mí, sino a la práctica teatral, que tenía que ver con, bueno, con la alta cultura, con el pensamiento, con la reflexión, digamos, y mi formación, digamos, en el teatro tuvo que ver con maestros que tenían y tienen algunos, porque algunos todavía están vivos, tienen una doxa muy fuerte, digamos, entonces construían alumnos a la altura de esas doxas, ¿no? Y era de una determinada manera y era así y no de otra forma. Y bueno, yo, digamos, mi propia naturaleza no es así. Mi naturaleza no digamos, se puede combinar sin problemas y sin prejuicios lo alto y lo bajo, entre comillas, quiero decir, digamos, y trabajar con un material, y nada, si uno inclusive, si uno trabaja o estudia profundamente Dostoyevsky, también se va a dar cuenta que Dostoyevsky trabajaba con lo alto y lo bajo. Después lo que hace la cultura, llámese esto como se lo quiera llamar, el medio, claro, y los polos, claro, obvio. Entonces cuando uno también pasa el tiempo y empieza a entender determinadas cosas de la propia experiencia, se da cuenta que nada, que hay un montón, que la multiplicidad de la experiencia humana es lo atractivo. Entonces, nada, hay que tratar no de todo, uno no puede todo, pero sí puede distinto, digamos. Entonces, me parece que en eso creo que la capacidad la capacidad creativa y lo artístico está muy ligado también a poder como inventarse y reinventarse y reformularse en la práctica, ¿no? Y no construirse una idea de que esperan de uno determinada cosa y seguir como opinión fijo haciendo eso. Cuando yo me pude sacar esta idea, que era una idea que yo me había creado, no había creado nadie respecto de mí, sino que yo mismo me lo había impuesto, que tuvo que ver, digamos, surgió a partir de la experiencia mía como intérprete cuando trabajaba en espectáculos musicales, que empecé a entender que podía comunicar de una manera mucho más directa y no tan compleja a través de la música, que además la música cuando está bien hecha en general suele conmover de manera más pléxica, digamos, no tanto de manera racional. Y en la experiencia como intérprete de poder trascender determinadas cuestiones y conmover, me di cuenta que había ahí un terreno muy atractivo y que no estaba reñido con todo lo que yo consideraba
inteligente o alto,